Jiménez es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, posgraduado en la Dirección General de Epidemiología por la UNAM, profesor del posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, bueno, actualmente labora como responsable de vigilancia epidemiológica en el órgano de operación administrativa de Tlaxcala dentro de su breve currículum. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Emilia. Y pues adelante, doctor Edgar Lizama Jiménez, bienvenido. Y esta es su audiencia. Muchas gracias, ¿Usted proyecta o doctora yo Citlali, proyecto? presidenta de la asociación. Un gusto trabajar siempre de la mano con los médicos familiares. Siempre, de hecho, hemos estado trabajando muy de la mano cuando estábamos en la operación. Aprendíamos mucho de lo que es el médico familiar. Entendemos también su situación, entendemos la carga de trabajo, entendemos muchas situaciones. Sin embargo, esto nos hace tratar de hacer el trabajo más fácil para todos. Agradezco la oportunidad y bueno, voy a empezar a proyectar. Espero que me dicen si se ve ahí perfectamente bien. Todo bien. Vamos a continuar. Gracias, doctora Emilia, por la presentación. Vamos a revisar estos temas. Yo espero que sea de manera ágil, de manera didáctica. Yo quiero transmitirles a ustedes la información más importante. De hecho, desde que empezamos a revisar este tema la semana pasada, empecé a conjuntar muchísima información, la cual trato de resumir en estas diapositivas. Yo espero que si alguien tuviera dudas al final, las pudiera externar. La importancia del tema es bastante grande, bastante grande. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que hasta el día de hoy, en nuestro OAT Tlaxcala, tenemos, bueno, ¿cuál es la sesión que tenemos? Fíjense que la vigilancia epidemiológica de la parálisis facial aguda la hemos realizado pues desde hace varios años. Quiero que vean estas gráficas, las barras corresponden a la información de todo un año. O sea, en el 2018, en todo el año, identificamos 8 casos de parálisis facial aguda. Después de ahí, por lo de en 2020, 8, después 2021, 4, 2022, 4, 2023, 14, algo ya estaba pasando ahí. Pero en 2023 fueron 14 casos en todo el año, en promedio un caso mensual. Sin embargo, en el 2024, en tan solo prácticamente 2 meses, hemos registrado 12 casos. Y eso nos llamó la atención bastante. De seguir con esta tendencia, pues al final vamos a acabar con más de 100 casos. Si sacamos este porcentaje, en el 2024, en las primeras 10 semanas epidemiológicas, hemos notificado el 86% de lo que registramos en 2023. Y entonces esto ya nos llama la atención y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, a analizar cada uno de los casos. Y lo que tenemos es esto. Ustedes estarán viendo en este momento el mapa de Tlaxcala, con los datos únicamente de nuestros casos que hemos notificado. En un marcador encontrarán los casos confirmados a Campylobacter jejuni, rojos, y en verde están los casos sospechosos de Campylobacter jejuni. Empezamos a ver cómo el primer caso se presentó fue en Calpulalpan, confirmado, después en la zona centro de Tlaxcala, por ahí en el sitio 26, que corresponde a Tlaxcala, después en Zacatenco, otro caso confirmado, en el centro, en Capitán, otro caso confirmado, en el municipio 50, que corresponde a Tetlanoca, otro caso sospechoso, ver cómo se va presentando con los pines de color rojo confirmados, color verde sospechoso. En Ixtenco un menor de 11 años, vean cómo finalmente el rasgo, el día sábado se nos puso un caso, se terminó con otro caso, y al final tenemos esto. Tenemos un total de 12 casos, de los cuales 6 han sido confirmados a Campylobacter jejuni, y el mecanismo por el cual detectamos estos casos confirmados es porque desarrollaron síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, aquí finalmente los últimos casos, el día de hoy tenemos de 12 casos sospechosos, 6 casos confirmados. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar y a dar un repaso en lo que es la vigilancia epidemiológica de la parálisis facial aguda. Miren, yo sé que muchos de nosotros
no nos gusta la vigilancia epidemiológica. Primero, cuando hablamos de parálisis, ¿qué es eso, doctor? O sea, yo estudié para ser clínico, no para hacer cosas de epidemiología. Sin embargo, es importante que conozcamos, identifiquemos cuáles son los casos de parálisis flácida aguda, porque a través de esta vigilancia sindromática podemos encontrar enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré asociado a Campylobacter jejuni. Podemos encontrar muchas enfermedades, siempre y cuando las localicemos del inicio. El tema de la vigilancia epidemiológica básicamente es esto, es una recolección sistemática. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a hacer lo mismo al mismo tiempo, siempre haciendo lo mismo, pegando esos protocolos. Continua, no podemos un mes sí y un mes no. Oportuna es cuando identificamos los casos, hacemos la notificación oportuna. Confiable, porque los datos que describamos en las notas médicas y en los estudios epidemiológicos debe ser información que va a ser utilizada para poder hacer inferencias más tarde sobre las condiciones de salud. Pero también la vigilancia epidemiológica es el análisis, la interpretación, la toma de decisiones. Tenemos que hacer algo en la difusión que lo estamos haciendo ahorita. La vigilancia de la parálisis flácida aguda, en realidad la analizamos porque nos interesa saber la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que hace ya muchos años no vemos casos. De hecho, en los últimos años, por ahí en el 90, se registraron en nuestro país. Sin embargo, Doctor, sí, nos comenta recordar que la que se poliomielitis escucha un eco. finalmente, lo que yo le resumo siempre a mis estudiantes es que la vigilancia epidemiológica es información para muchos. La parálisis flácida aguda es un síndrome, con de signos y síntomas que se caracterizan por pérdida y disminución súbita de la fuerza muscular de las extremidades, disminución del tono muscular y disminución ausencia de órganos. Se presenta incapacidad total para realizar movimientos voluntarios y en una frecuencia de los músculos respiratorios, lo cual es grave, y de la deglución, lo que representa un cuadro clínico severo que puede conllevar de la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis y la parálisis flácida aguda podemos encontrar diversas enfermedades infecciosas, y lo que nos interesa es la poliomielitis. Es el sistema de vigilancia epidemiológica para identificar poliomielitis. Sin embargo, no es la única enfermedad. Podemos encontrar otras enfermedades. Problemas autoinmunes, como el síndrome de Guillain-Barré con sus distintas variedades. Problemas hemato-oncológicos, tumores, por ejemplo. Intoxicación por sustancias químicas y metales. Malformaciones y enfermedades genéticas e incluso fraudes. A través de la aplicación de las definiciones operacionales de parálisis flácida aguda, podemos encontrar estas enfermedades. Solamente voy a retomar algo rápidamente, que es la polio. La polio es una enfermedad, pues, que existe, que está distribuida en el mundo. Dos países en donde todavía siguen siendo endémica, Afganistán y Pakistán. 35 países que tienen brotes en este momento, y hay otros países en riesgo que están con bastante delicadeza desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cuáles son esos países que están con brote? Hay en todos los continentes. Sin embargo, en América tenemos brotes de poliomielitis en Canadá y Estados Unidos de América. Entonces, vean cómo estamos en un riesgo inminente de que en cualquier momento pudiera llegar a nuestro país un caso de polio. Derivado de eso, hemos estado aplicando definiciones opcionales, que repito, en sesiones generales, a través de su epidemiólogo, boletines, etcétera, se da a conocer. Y gracias a eso pudimos identificar este brote que tenemos ahorita y que vamos a hacer la descripción más adelante. También es importante que reconozcamos que identifiquemos y conozcamos qué es el Campylobacter. Campylobacter es una bacteria que vive generalmente en el intestino de los animales y predominantemente en las aves. Es una bacteria que tiene características muy específicas, muy diferentes a otras bacterias, que lo hacen único y que lo hacen una bacteria capaz de producir un cuadro local, un cuadro inflamatorio, pero también puede producir la muerte de manera indirecta. Al final de esto vamos a ver cómo es que produce esto. Un poco de la epidemiología de la Campylobacter. Es reconocido como la principal causa de gastroenteritis bacteriana humana aguda en todo el mundo. Yo siempre les digo de broma a mis alumnos que Campylobacter jejuni es una bacteria que hasta American Express sabe que es el agente número 1 productor de diarrea. Hace unos años salía un comercial y decía
haciendo referencia a promoción a su tarjeta, y ahí decían, primer agente causal del viajero del mundo, Campylobacter jejuni. Hasta ellos lo saben. Y algunas veces a los médicos se nos ha olvidado. La incidencia anual de campilobacteriosis se estima entre el 1 y el 10% de la población mundial. O sea, de nosotros, de los que estamos acá, que somos 100, al menos 10, entre 1 y 10 personas vamos a desarrollar Campylobacter en este año. Vean cómo es una enfermedad mucho, muy frecuente. Y recordar que el mecanismo de transmisión a los humanos es a través de aves y animales. Campylobacter jejuni forma parte de la flora normal o microbiota normal de estos, y por algunas razones, mal manejo generalmente desde que se produce, desde que está en producción en las granjas hasta el consumo final, alguna alteración en ese proceso nos lleva a la infección, y en algunos casos, en este momento en el estado de Tlaxcala, en la población de IMSS, por lo menos hay 12 personas que están desarrollando o han desarrollado el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a hablar un poco de este agente. ¿Quién es Campylobacter jejuni? Es una bacteria muy interesante. De las bacterias que siempre he revisado, se me hace muy interesante porque es una bacteria diferente al resto de bacterias. No es una enterobacteria como tal. En la mañana platicamos con un epidemiólogo y decía, es que es una enterobacteria. No, no es una enterobacteria, es una bacteria totalmente diferente, que dado esas diferencias la hacen única y hacen incluso que sea difícil de cultivar. Para cultivar esta bacteria se requieren medios especiales, temperatura adecuada, y algo muy importante, una concentración de oxígeno relativamente baja. Normalmente, recordemos que en el ambiente hay 18-19% de oxígeno en el ambiente. Idealmente, Campylobacter jejuni se desarrolla en medios donde tengan una concentración de oxígeno de entre un 2 y el 10%. Y entonces esto lo hace difícil de cultivar, ya que si quisieran cultivar de manera ordinaria Campylobacter jejuni, tendrían que tener incubadoras que estén generando una baja de oxígeno. Entonces, vean qué complejo relativamente es el desarrollo de esta bacteria. Hablando del origen de esta bacteria, y siempre en las diapositivas están hasta abajo la fuente para que ustedes la consulten, pertenece a una clase protobacteria llamada Cepsilon, y está formado básicamente por dos grandes grupos, y a ustedes les va a ser conocida una de ellas, es Helicobacter. Helicobacter pylori y Campylobacter tienen un mismo origen filogénico. Vean cómo relativamente tiene bastante del resto de bacterias que conocemos como salmonelosis, por ejemplo, o shigellosis. Es una bacteria totalmente diferente. Existen 17 especies y 6 subespecies asignadas al género Campylobacter. Los reportados con más frecuencia son Campylobacter jejuni, subespecie jejuni, y Campylobacter coli. En la gran mayoría de las bacterias existentes se pueden aislar en respiradores hidrotermales. O sea, ustedes recuerdan esos lugares en donde están expulsando eh, generalmente gases, hay poca cantidad de oxígeno y hay una temperatura elevada. Bueno, ahí tienen su origen estas bacterias Epsilon, de aguas profundas. Entonces, esto nos habla de lo diferente de esta germen a otras bacterias. Y esto de paso, como dato cultural, se está estudiando Helicobacter y Campylobacter. Bueno, el Helicobacter es más que nada una bacteria asociada a cáncer, ¿no? El unión esófago o gastrodenal, etcétera. Ahí el Helicobacter, bueno, Campylobacter se puede encontrar y se está relacionando con algunos tipos de cánceres. Todavía falta por estudiar mucho de esto, pero bueno, las investigaciones ahí están. Y está de paso. Campylobacter jejuni es un patógeno bacteriano transmitido por los alimentos. Es lo más común y la transmisión por alimentos. Es poco conocido sobre otros patógenos menos prevalentes. Generalmente establece infecciones benignas, a pesar de que hasta el 10% de la población puede enfermarse. En realidad es poco frecuente que encontremos casos complicados. Causa inflamación, más que una enfermedad infecciosa o diarreica, produce un cuadro intestinal inflamatorio. Y esto me parece que desde el punto de vista clínico, esa es la gran diferencia de este germen con otras bacterias. El proceso de infección produce un cuadro inflamatorio, un cuadro diarreico.
Y entonces esto es importante tomarlo en cuenta porque estos datos nos pueden servir para hacer el diagnóstico de cuadros gastrointestinales ocasionados por Campylobacter jejuni. Es la principal causa de enfermedad diarreica en muchas zonas del mundo. La alta incidencia de casos esporádicos de la enfermedad en humanos se debe en gran medida a su prevalencia como agente zoonótico en animales, tanto en la agricultura como en la naturaleza. Y está presente en muchas aves, tanto de granjas como de transporte. Las granjas tienen controles estrictos. Por ejemplo, cuando íbamos a estudiar brotes, me acuerdo en la zona de Glasgow, en Tlaxcala, hay unas granjas, hay una granja. Hicimos entrar alguna vez y nos dijeron, para empezar, tiene que venir con condiciones ideales. Se tiene que dar un baño antes de entrar a la granja. No puede entrar así como viene, tiene que ser oficial, etc. Hay muchos controles en las granjas, porque saben muy bien que una infección en las granjas puede ocasionar gran pérdida. De algunos influencias, sino de muchas bacterias comidas. Entonces, sí es un agente zoonótico. En las granjas tienen mucho cuidado con ellos. Pero generalmente en traspatio no tenemos gran conocimiento y tenemos lugares en donde crían aves, pueden tener seguramente Campylobacter jejuni y no saber. Y aparentemente estamos comiendo, alguien puede decir, es que es pollo de rancho, pollo que no tiene tantos químicos, pero no sabemos si tiene bacterias, en este caso Campylobacter jejuni. Esta bacteria también tiene requisitos nutricionales especiales, ya hemos hablado de ello. Cada vez de muchos estudiantes de diferencia y colonización de los patógenos bacterianos clásicos que se utiliza para infectar los huéspedes. Tiene algo también muy importante. Esta bacteria tiene algo muy importante en el centro, en la imagen que se está proyectando, en la parte central inferior, está el cuerpo de esta bacteria. Y ustedes ven un cuerpo, o sea, tiene una membrana y tiene unas apéndices, hélices o flagelos. Generalmente tiene uno, aquí esquemáticamente ponen dos, pero generalmente tiene uno. Este flagelo, dicho sea de paso, desde el punto de vista mecánico, está diseñado para que se mueva muy rápidamente y pueda sobrevivir en ambientes intestinales. A diferencia de otros flagelos, de otras bacterias, por ejemplo, el E. coli, que también tiene este flagelo, la diferencia de este flagelo de Campylobacter es que es más eficaz, se mueve mucho más rápido. Decía de broma ayer que esta bacteria Campylobacter jejuni tiene un motor de 8 cilindros. Si fuera un auto, tiene un motor de 8 cilindros. Y la mayoría de las bacterias tienen un motor de 4 o 6 cilindros. Esta diferencia es importante para poderse mover. Pero lo más importante de esto, y aquí está esquemáticamente, es que en la cápsula está compuesta por varias proteínas. Y estas proteínas es muy importante reconocerlas. Estas proteínas tienen un nombre especial, se llaman GM1, GM2, GM, son varias proteínas que tienen la conformación, ahí pueden ver la conformación de ellas, pero quiero que recuerden muy bien esta imagen, que nos va a servir más adelante para entender la patología de síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, bueno, pues vean cómo a pesar de no es lo más estudiado, se tienen identificadas las bacterias, algunas proteínas que tienen importancia en la fisiopatología. Esas proteínas son lipoligosacáridos, se abrevian como LOF, son componentes de la parte externa de la membrana. Los núcleos externos de estos lipoligosacáridos están compuestos de oligosacáridos cortos que se modifican rápidamente en algunas cepas para crear estructuras que se asemejan a los gangliosidos que se encuentran en las neuronas y tejidos humanos. En los humanos, en nuestro sistema nervioso periférico, en nuestro sistema nervioso central, pero más el periférico, tenemos unas proteínas similares a las proteínas que tienen estas bacterias. Y se han denominado gangliósidos GM1, GM2, GM3. Entonces vean cómo compartimos de alguna manera estas estructuras, estas proteínas, estos gangliósidos. Me regreso para que ustedes vean en la estructura, en la membrana están estas proteínas, esas estructuras.
Y nuestro cuerpo, nuestras neuronas también tienen estas proteínas, estas estructuras, gangliosidos. Bueno, de hecho, la producción de epítopos similares a gangliosidos humanos es un mecanismo, puede ser un mecanismo estratégico para atenuar el reconocimiento por parte del resto. Es decir, si nosotros, los humanos, nos llega una bacteria que tiene una estructura similar a la que tenemos, seguramente va a pasar desapercibida. Y es algo de la inteligencia de las bacterias. Imagínense que en algún momento tener un cerebro, diseñó, evolucionó y dijo, voy a tener una estructura similar al de los humanos para que cuando esté en los humanos no me reconozcan como algo extraño y pueda vivir tranquilamente. Entonces, interesante, ¿no? Y ya que recordemos que si inicia una respuesta inmune, esta puede ser perjudicial para la bacteria durante la infección. De hecho, si la reconoce rápidamente como algo extraño, va a producir diversas respuestas inmunológicas para deshacerse de esa bacteria. La teoría dice que estos epítopos, de alguna manera, atenúan esa respuesta. La autoinmunidad, debido a la producción, cuando esto falla, existe producción de anticuerpos contra esos lipoligosacáridos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cuerpo reconoce como extraño a las bacterias, también puede reconocer como extraños a nuestras propias estructuras que se encuentran en el sistema nervioso del intestino. Y entonces se produce una autoinmunidad en forma cruzada contra gangliósidos de neuronas humanas y puede provocar lo que es el síndrome de Guillain-Barré y algunas de sus variedades, como es el síndrome de Miller-Fisher. En realidad debo de corregir, Guillain-Barré incluye diversas presentaciones. Yo no soy experto en neurología, hay alguien seguramente que sepa más de esto, pero Guillain-Barré tiene varias presentaciones y una de ellas es el síndrome de Miller-Fisher. Hablando del metabolismo de esa bacteria, pues tiene desarrolladas vías metabólicas que están bien adaptadas a las condiciones, como la temperatura básicamente y la tensión del oxígeno. Los nutrientes presentes en nichos intestinales del huésped. Como reflejo de su estilo de vida comensal en huéspedes aviares, los pollos que se vienen a 42 grados. ¿Y saben qué? 42 grados es la temperatura corporal de los pollos y aves de corral. Entonces se adaptó ya bien a ellos. Pero todavía no se explica muy bien porque es una bacteria que requiere poca cantidad de oxígeno. Se llama microaerófilo, obligado, ya que requiere para crecer entre 3 y 10% de oxígeno, y lo cual esto no se podría obtener en condiciones normales, ya que tenemos en el ambiente 18 grados, 18% de oxígeno. Entonces se requieren medios especiales en donde haya de oxígeno. Bueno, pero ahí en todo esto, ¿cuál es el cuadro clínico de la campylobacteriosis? Ahora vamos a ver que es un cuadro clínico un poco definido, no es algo característico, no tiene algo diferente a los demás en términos generales, aunque tiene algunos detalles que vamos a recalcar. Es una es una fotografía por una microscopía de transmisión. La barra inferior representa un nanómetro, un micrómetro, perdón. Es una fotografía que de Benjamin Fry, está la fuente, ustedes la pueden consultar y ven cómo ahí está nuestra bacteria estrella el día de hoy, esa noche. Campylobacter jejuni se considera o se puede considerar biota normal en la mayoría de los mamíferos y aves. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? En ello puede vivir de manera normal. La colonización accidental de humanos a menudo resulta de problema. Observados en humanos varían desde heces ligeramente blandas hasta diarrea mucosa y sanguinolenta intensa. Entonces, una gran variedad en la presentación clínica. Algunas infecciones incluso pueden ser asintomáticas, pero si hay manifestaciones, pueden ser ligeramente blandas. Alguien puede decir, me cayó mal algún alimento, hasta diarrea mucosa y sanguinolenta intensa. La mayoría de los huéspedes no inmunes se desarrolla una diarrea inflamatoria que suele durar de 3 a 5 días. De hecho, Campylobacter jejuni, más que un cuadro gastrointestinal producido o que produzca diarrea, es un cuadro inflamatorio. Es un cuadro que produce una inflamación aguda. Recordemos que es la causa más común de gastroenteritis. En Estados Unidos se tiene bien documentado que supera incluso a salmonella en la mayoría de los estudios.
En Estados Unidos se producen más de 2.5 millones de casos. En Estados Unidos, en México, ¿cuántos casos tenemos? Qué triste, ¿verdad? Porque no tenemos documentado, desafortunadamente no tenemos documentado. Fíjense que tenemos nosotros un sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades diarreicas que se llama, en los hospitales se llama Nutrave. A través de esta vigilancia epidemiológica nosotros podemos identificar básicamente salmonela, salmonela y shigella. Cumplir la meta de que se debe monitorear, al menos en los hospitales, a un caso diario. La mayoría, tenemos 3 hospitales, solamente la UTO es la única unidad que orgullosamente lo presumo, es la mejor unidad de vigilancia epidemiológica de enfermedades gastrointestinales. De todos los hospitales del IMSS, es la que lleva el 95, 99% o 100% de muestreo. Pero en los otros hospitales nos cuesta mucho trabajo. Es decir, de las clínicas de primer nivel. En las clínicas de primer nivel debemos de estar buscando casos sospechosos de cólera para identificarlo oportunamente. Y se estudia al 10% de las enfermedades diarreicas. ¿Y saben qué? No alcanzamos el 10% de enfermedades diarreicas. El 5% de enfermedades diarreicas, pero el 5%, el 2%, pero ya estoy yendo muy alto, el 2%. El 2% de las enfermedades diarreicas no lo podemos muestrear en las unidades médicas. Si nos apegáramos a ese muestreo, pudiéramos tener un cuadro, un perfil microbiológico de las enfermedades diarreicas más completo. Pero si de no es así, es el comercial que lanzo, por favor, hay que pegarnos al muestreo a través de medios de transporte Caribe, muestreo pacientes. Bueno, pero miren, no nos perdamos. En Estados Unidos, más de 2.5 millones de casos anuales, reportados anualmente. Se han estudiado brotes y estos han sido originados algunos por el agua. Indican que dosis bajas pueden inducir enfermedades a menudo a gran escala. Alguien puede decir una cantidad muy grande se requiere, no, ¿verdad? Se requieren entre más o menos 1.000 o 2.000 campylobacters para producir enfermedades. Es una cantidad relativamente baja. A partir de brotes puntuales, en donde se identifica claramente en la exposición y después medimos el desarrollo de síntomas, hemos aplicado un periodo de incubación puede variar de entre 1 a 7 días. Aunque lo habitual es de 1 a 2 días, 24 para el doctor. La mayoría de las infecciones se deben a la exposición de un número relativamente bajo de organismos. Estos organismos, este número relativamente bajo de organismos, repito, al entrar en nuestro cuerpo, al pasar todas las mucosas y al estar en la mucosa intestinal y tener una hélice altamente eficaz que le permite moverse prácticamente como en su casa, favorables que permiten multiplicarse en el huésped y desarrollar un cuadro, primero un cuadro inflamatorio intestinal y después un cuadro infeccioso o característico de las gastroenteritis, diarrea, etc. Fiebre puede ser que sigue presente, pero en realidad no se documenta tanto. No todas las infecciones son sintomáticas. Hay infecciones que son asintomáticas, ¿sí? ¿Quiénes están más propensos a desarrollarlo? Bueno, pues las personas que tienen inmunocompromiso. Se estima que el riesgo de desarrollar infecciones es 40 a 100 veces mayor en personas con SIDA que en la población general. Las personas inmunocomprometidas son más susceptibles. Quieren que en los países desarrollados la población suele estar expuesta a inmunocompromiso relativamente bajo. No enferman en comparación con la mayoría de los huéspedes normales, pero que puede inducir enfermedades regularmente en los huéspedes comprometidos. Personas que tienen un inmunocompromiso pueden desarrollar la enfermedad. En este momento estamos hablando solo de la enfermedad gastrointestinal, no estamos hablando de la complicación que sería el síndrome de Guillain-Barré. No nos perdamos también en este punto. Existe un pródromo de fiebre y estos síntomas constitucionales previos al inicio de la enfermedad, puede ser hasta 48 horas, y es aquí donde se sugiere que los efectos inflamatorios de la infección preceden a la pérdida de la función de las células epiteliales intestinales, y que cuando pierden esa función las células intestinales, pues se produce lo que clásicamente se conoce como diarrea. El examen de las biopsias de colon muestra una respuesta inflamatoria aguda con infiltración del epitelio y la lámina propia con neutrófilos y células mononucleares, repito, y esto no nos habla más que de un proceso inflamatorio que nos hace pensar que entonces Campylobacter produce un proceso inflamatorio más que un proceso infeccioso. Ojo, porque clínicamente probablemente no encontremos un cuadro gastrointestinal característico con evacuaciones diarreicas. Probablemente encontremos malestar general,
procesos inflamatorios. Los leucocitos como eritrocitos casi siempre están presentes en las heces, lo que indica la universalidad del proceso inflamatorio. Incluso cuando las heces es una cosa, si no contienen mucha sangre. Y la conclusión a la que se llega es que Campylobacter produce una enfermedad inflamatoria, más que una enfermedad que produce diarrea. Otra situación importante es el tratamiento. Incluso sin tratamiento, fíjense que con antibióticos, incluso sin tratamiento con antibióticos, la duración de la enfermedad suele ser breve, menos de una semana, al igual que la excreción convaleciente del organismo. Puede ser que esté excretando virus por ahí de una media de 16 días, que pueden ser hasta 24 o 28 días, probablemente menos, pero es una expulsión, expresión viral, bacteriana, pero prolongada. Hasta el 20% de los casos, hasta el 20% de los casos, 1 de cada 5 personas enfermas puede producir una recaída, normalmente leve a los pocos días de remisión espontánea, y estos casos pueden explicarse por una respuesta inmune incompleta. Los huéspedes inmunocomprometidos, especialmente aquellos con deficiencia de inmunoglobulinas, a menudo padecen enfermedades graves extraintestinales, prolongadas y recurrentes, a veces con incapacidad permanente para eliminar el organismo y se vuelven prácticamente portadoras y productoras de bacterias de forma crónica. La enfermedad puede ser acompañada de bacteriemia e infección sistémica, especialmente en personas en edades extremas. Desde el punto de vista epidemiológico, a temprana edad, durante los primeros años, los cuadros intestinales por Campylobacter son frecuentes, de forma tal que por ahí de la adolescencia disminuye y el riesgo de desarrollar infección por Campylobacter relativamente es bajo en la edad adulta y en los adultos mayores. Sin embargo, estos grupos extremos pueden desarrollar las complicaciones. Sí, doctor, ¿y qué trato es? Bueno, fíjense que no hay un tratamiento específico como tal, pero lo que yo les recomiendo es que nos apeguemos a esto que es la guía AWARE. La guía AWARE es una estrategia de la OMS para disminuir la resistencia a antibióticos. Yo esperaría que muchos de ustedes, si no es que todos ya la conocieran. Si no, apúntenla, por favor, escaneenla, googleen. Mecanismo para controlar y evitar la resistencia antibiótica mundial establecida por la OMS es buenísima, a mí me gusta mucho. Ustedes pueden poner en la parte de buscador, pueden poner el antibiótico de la enfermedad y en automático les va a mandar los antibióticos en 3 colores. Los verdes quiere decir que son antibióticos que se pueden utilizar sin mayor problema. Amarillos son antibióticos que se deben utilizar con cierta restricción. Y los rojos son medicamentos que no se deben utilizar para esa enfermedad. En este caso seleccioné infección gastrointestinal o colitis sin notificación de la gente y me manda más o menos 20 antibióticos, los cuales pueden ser utilizados sin mayor problema y es el criterio médico con las características de los pacientes que vamos a determinar cuál usar. Pero aquí de primera instancia, acitromicina nos dice que hay que utilizarla con cuidado. Pero miren, tenemos, yo nada más puse las primeras bacterias, los primeros antibióticos, pero en realidad hay más de 15 o 20 terapias. El tratamiento se apega a ellos. Hay en algunas zonas se recomiendan un antibiótico, otro dependiendo del tratamiento. Pero de manera general nos debemos apegar a la guía. Ahora vamos a entrar a lo que es la propia como tal, lo más grave, que es la complicación de la infección, síndrome de Guillain-Barré. Y el síndrome de Guillain-Barré también, al menos en Estados Unidos, se estima que 1 de cada 2,000 infecciones por Campylobacter va seguido de síndrome de Guillain-Barré entre 7 y 21 días posteriores a la infección. Entonces, es muy importante este dato, porque al momento de la infección vamos a tener un cuadro inflamatorio intestinal, podría ser incluso desapercibido. Pero entre 1 semana y 3 semanas vamos a poder encontrar las complicaciones por esta autoinmunidad, esta inmunidad defectuosa, que en lugar de afectar únicamente las bacterias, los gangliósidos de las bacterias, puede producir anticuerpos contra los propios gangliósidos. La respuesta inmune, más que la toxicidad aguda de la infección, es responsable de la enfermedad. Hay algunos serotipos como el O19 que pueden llegar a ser más inmunogénicos y producir un síndrome de Guillain-Barré por cada 150 casos. Las observaciones sugieren que tanto las diferencias entre las cepas como entre huéspedes son determinantes del desarrollo del síndrome de Guillain-Barré después de la infección. Hay un artículo que al final les voy a pasar toda la bibliografía.
que decía cuáles son los factores, por qué a unas personas sí les da y no les da. En realidad, después de una metaanálisis, realizaron varios artículos que hasta el momento no identifican cuál es la razón específica por las que. Probablemente problemas de inmunidad, probablemente problemas de la gente, probablemente con infecciones, la temporalidad en cuanto a verano, otoño, tiene que ver mucho, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay nada claro. En China, por ejemplo, hablando de epidemiología, el síndrome de Guillain-Barré secundaria Campylobacter, se producen picos anuales de verano y algunos datos tienen variaciones estacionales, por ejemplo, en México, España y Corea. Al año, al menos en el IMSS, se reportan cerca de 300 o 400 casos de Guillain-Barré. Tienen un comportamiento estacional. En el norte de China, estos picos anuales de verano se atribuyen a la neuropatía axonal-motora, un tipo de Guillain-Barré específico, mientras que la polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda esa distribución estacional. Y aún no se sabe por qué esa variación. Los brotes de síndrome de Guillain-Barré son raros, pero se han notificado históricamente. Ya saben la clásica de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En 1978, por ejemplo, buscando los antecedentes, durante un brote de gastroenteritis que afectó a más de 5,000 personas, fue causado por agua contaminada en Jordania. En el Sud se llama la localidad. 16 personas desarrollaron síndrome de Guillain-Barré entre 8 y 24 días después del inicio de la guerra. Entonces, esta publicación fue publicada en 1981, en 1978, perdón, en la revista que menciona en la parte inferior, describen claramente cómo se registraron 16 casos de síndrome de Guillain-Barré después de la tercera semana de una epidemia de diarrea causada por contaminación del agua. De 30,000 personas expuestas al agua contaminada, 5,000 desarrollaron diarrea, 74 tifoidea y 30 hepatitis. De los 16 pacientes, 13 habían sido afectados levemente por diarrea entre 8 y 24 días antes del inicio de la neuropatía. Sin embargo, había 3 que no desarrollaron ningún cuadro gastrointestinal. Entonces, para que tengamos una idea que no todos los síndromes de Guillain-Barré podrían ir precedidos de un cuadro infeccioso, en este caso diarrea. La parálisis progresó rápidamente, alcanzando su punto máximo en menos de 5 días. La recuperación comenzó de 3 a 7 días después del inicio de síntomas más graves. 12 de los pacientes que se habían recuperado completamente después de un año. Y el rápido progreso de la parálisis y un intervalo de retrasado entre la debilidad máxima y el inicio de la recuperación se asociaron con un mal pronóstico. No todos los casos de Guillain-Barré pueden ser benevolentes. Hay unos que dan con secuelas graves. Solo un poco de un distractor visual. Alguien de nosotros probablemente sí quisiera estar en ese lugar en Jordania. Esa es la localidad donde se enfermaron. Eso fue en el 78. Por supuesto que ahorita deben decir condiciones totalmente diferentes. Campylobacter causa la enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré, a través de un mecanismo llamado mimetismo molecular, que básicamente ya lo explicamos. El mimetismo molecular básicamente es producido por similitudes en la estructura de la cápsula del germen con algunas estructuras de nuestro sistema nervioso. Es probable que diferentes cepas de Campylobacter, así como las formas del huésped, desempeñen un papel importante a la hora de determinar quién desarrolla síndrome de Guillain-Barré y quién no, así como los objetivos nerviosos para el ataque inmunológico de los nervios periféricos, y así como la presentación. Hay un sinfín de presentaciones, repito, yo no soy experto en neurología, sin embargo, se describen varios tipos de síndrome de Guillain-Barré y algunos de ellos tienen características especiales con algunos cepas. Las personas afectadas desarrollan rápidamente debilidad de las extremidades, debilidad de los músculos respiratorios, y esto nos causa, es un síndrome de mal pronóstico, porque pueden ser que los pacientes requieran ser intubados. Y también hay reflexo, pérdida de reflejos. La enfermedad es autolimitada y la fuerza muscular suele alcanzar su punto más bajo en 2 o 3 semanas, seguida de una recuperación parcial o completa que se produce en el transcurso de semanas o meses. Hasta el 20% de los pacientes pueden requerir ventilación mecánica. 1 de cada 5 puede requerir ventilación mecánica y pues es lo que no nos gusta. No nos gustaría que un gran número de personas pudieran requerir esto, ¿no? La mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones. Solamente
15 o 20% de los pacientes les quedan con déficits neurológicos graves. Entonces es importante, o sea, a pesar de que la enfermedad campylobacteriosis es probablemente muy benigna, las complicaciones y las secuelas no es así. La tasa de mortalidad por síndrome de Guillain-Barré ha disminuido bastante en diferentes países, ¿no? Países desarrollados dicen que solamente el 2 o 3% fallecen. Sin embargo, en un mundo en desarrollo no es así y puede ser que hasta un 15 o 20 o 30% de los pacientes puedan fallecer. El síndrome de Guillain-Barré asociado a Campylobacter puede ser más grave que síndrome de Guillain-Barré por otras causas. Recordemos que síndrome de Guillain-Barré se puede producir por algunas otras bacterias. Influenza puede dar síndrome de Guillain-Barré. Y lanzo mi comercial aquí porque alguien decía, oye, si es que pongo la vacuna contra influenza en su momento hace 15 años, 10 años, si pongo la vacuna contra influenza me puede dar síndrome de Guillain-Barré. Sí, estaba bien documentado que por cada 1.000.000 de dosis había 1 o 2 casos de síndrome de Guillain-Barré por vacuna. Pero sí, quitamos los vacunados y solo nos quedamos con las personas que adquieren la enfermedad de forma natural. Cada 100.000 personas había 2 o 3 personas que desarrollan síndrome de Guillain-Barré cuando enferman de forma natural. Por lo tanto, la vacuna también es causante de síndrome de Guillain-Barré, pero en mucha menor proporción. Las manifestaciones clínicas también están estudiadas, por ejemplo, en Europa y América del Norte. La variedad PDIA, que es la neuropatía desminimizante inflamatoria aguda, es la más frecuente. Y esto es porque hay un ataque inmunomediado a la mielina y diversos grados de infiltración imposible. En casos graves, la degeneración axonal puede acompañar a la desmielinización y esto se encuentra con menor frecuencia en América del Norte, pero es más común en China, en Japón, en México. Esta variedad era frecuente o es frecuente y probablemente en otras regiones del mundo los patrones axonales. El síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por la aparición aguda de inestabilidad en la marcha, lo que es ataxia, arreflexia e incapacidad para mover los ojos, generalmente asociada a pupilas no reactivas o canopio. Sí, entonces, vean como si desde Guillain-Barré sabemos bastante, pero a veces no lo difundimos. Bueno, ya llegamos a esta parte. Creo que hasta aquí la parte médica, los médicos de primer nivel, los médicos familiares, que son la mayoría de los que están conectados, tendrán un panorama completo de qué es lo que deben de hacer. Pero neurólogos, y creo que la gran parte de ustedes, no queremos atender pacientes, sino queremos que no se enfermen. Eso sería el objetivo. Y ahorita vamos a dar una revisión muy rápida de algunos que me parecen importantes, a mí me llamaron la atención y lo quise poner con el sustento bibliográfico para que hagamos algo, pero no solo como una parte de una cultura, una inercia sino que hagamos algo consistente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la ingesta de huevos representa un riesgo, o sea, si yo como y quiero huevos, y voy a hablar solo para Campylobacter, no para Salmonella, solo para Campylobacter, que no debería ser así mi respuesta. Pero en este momento, los huevos no representan un riesgo. Fíjense que hay varios artículos y puse solamente los más ejemplificantes. En ese artículo publicado en 2014, en donde mencionan, no se recuperó el Campylobacter de ninguno de los 500 huevos frescos obtenidos de parvadas comerciales reproductoras de pollo de engorde que eliminaban activamente Campylobacter en las heces. Además, ninguno de los 1.000 huevos de reproductores obtenidos de un criadero comercial fue positivo para Campylobacter. Es decir, tenían evidencia de que las aves, las gallinas, tenían Campylobacter. Recolectaron el huevo, los analizaron y no encontraron que dentro del huevo pudiera tener Campylobacter como tal viable. Por lo tanto, los huevos no representan un riesgo por sí solos, solo para Campylobacter. Entonces, ¿cómo se perpetúa la infección en una granja? Bueno, hay dos vías, la transmisión horizontal, fuentes ambientales, es la principal fuente de infección, y también hay algunos estudios recientes que sugieren la posibilidad de transmisión vertical. Desde el punto de vista, cuando revisé el tema a profundidad, decía yo, bueno, las aves lo producen entre ellas cuando son grandes, pero una mamá puede transmitir la campylobacteriosis a los pollos, a los pollitos. La respuesta es, tiene un efecto, así como la lactancia materna protege durante los primeros meses a los bebés, pues así también las aves
protegen durante algunas semanas, durante algunos días, hasta 20 días después de que nacidos no se enfermaban. Y ya después se podrían enfermar con mayor proporción factores ambientales. Sin embargo, existe la posibilidad de que la transmisión se dé. Entonces, bueno, pues así, en esas granjas se perpetúan la enfermedad. Luego también es muy común encontrar cajas transportadoras de aves. Y lo que encontraron cuando hicieron la recolección de muestras en cajas, vieron que las cajas son un mecanismo por el cual, al estar contaminadas, utilizadas previamente por parvadas de pollos contaminados, llegaban parvadas nuevos que no estaban contaminados, pero durante el traslado adquirieron el capilobacio. Y entonces ya después de 4 o 6 horas de viaje podrían adquirirlo y ya desarrollarían en las siguientes horas una infección. Entonces, pues así se transmite también la enfermedad de la infección. Esto nos lleva al menos en Brasil se hizo el estudio y dijeron, bueno, ponemos que se laven perfectamente, que se laven y que se esperen entre 6 y 8 horas para que ser utilizadas. Esto no representaba algo estratégico para los productores, ya que ellos cargan pollos, los trasladan, los depositan, los vacían y se llevan de inmediato las cajas. Y eso perpetúa la enfermedad, las bacterias, pero pueden infectar entonces a otros. Entonces, vean qué lo que puede resultar tratar de tener parvadas o las granjas libres de Campylobacter. La campilobacteriosis generalmente se asocia con la manipulación de aves crudas, con el consumo de carne de ave cruda o poco cocida y la contaminación cruzada. Y me parece que la contaminación cruzada es lo que más favorece en este momento esta adquisición. Las principales fuentes de enfermedad, repito, de infección son el consumo y la manipulación. Sin embargo, la manipulación creo que es poco frecuente. Sin embargo, vean las condiciones en las cuales sacrifican a las aves. Y esas en otro estudio que les presento más adelante, se lavó, aparentemente se desinfectó, pero encontraron que de un día a otro perpetuaban todavía las bacterias. En realidad, recordar que el consumo de carne mal cocida o alimentos contaminados es la fuente más importante de infección. Vean en lugares donde se ocurren mataderos, no sé si es el nombre correcto. En el lado derecho encuentran un matadero totalmente higienizado, de primer mundo. Y del lado izquierdo, un matadero que encontramos en muchos lugares, y en Tlaxcala es domingo en la mañana, y si vamos a un lugar a donde es mole, vamos a encontrar este tipo de situaciones en la vía pública, en las casas, etc. Imaginémonos Francia, país de primer mundo. En el 2004, perdón, hace 20 años, no ha cambiado mucho porque siguen existiendo reportes como estos, el 81%, casi el 82% de la carne de aves de corral al momento de sacrificio estaba contaminada con campylobacter. Y estamos hablando de países de primer mundo. Entonces, si eso sucede en Francia, imaginémonos qué sucede en cualquiera de nuestras localidades o pueblitos donde no tienen las condiciones adecuadas, donde no limpian, donde no desinfectan, donde todo es a cielo abierto. Otros estudios indican que Campylobacter jejuni pueden sobrevivir durante la noche en la superficie de los equipos de procesamiento de alimentos, inclusive después de los procedimientos de limpieza y desinfección, y que estas cepas pueden contaminar a los cadáveres durante el proceso de sacrificio. Es decir, existe contaminación de los canales de aves de corral. En la noche, un día previo, con una parvada, un lote de bacterias, de aves que estaban contaminadas, estaban infectadas, limpian aparentemente. Al siguiente día, en la mañana, llega una parvada totalmente sana, libre de campylobacteriosis. ¿Qué creen? Se puede enfermar, se puede contaminar la carne. También se detectó, bueno, ¿y en qué momento se puede contaminar la carne? Bueno, en todas las etapas del sacrificio. Sin embargo, durante la evisceración, pareció ser una fuente importante de contaminación. Al momento de eviscerar a ya sabemos quienes hemos estado viendo esto, en qué condiciones se da. Algo muy importante que cuando lo conocíamos, esto hace muchos años cuando empezábamos a estudiar en la preparatoria algo de microbiología, aprendimos, por ejemplo, que es difícil lavar la carne. ¿La carne se lava o no se lava? Muchos de ustedes van a decir, sí se lava. La carne no se lava. En el caso de la carne cruda, incluyendo pescado, res, cerdo, cualquier carne, nunca se debe lavar antes de cocinarla, ya que al hacerlo podría poner en riesgo debido a la posible propagación de bacterias.
Esto que están haciendo, esta fotografía que ustedes ven, aparentemente es algo correcto, pero esas gotas van a salpicar y pueden salpicar de 30 a 50 centímetros. Entonces, alrededor de 30 a 50 centímetros, lo que estamos haciendo es diseminando las bacterias. Yo les decía a manera de ejemplo, si a un lado está un plato con ensalada o con fruta a punto de comer, se salpica con alguna agua, alguna gota de este manipulación del pollo, entonces las bacterias se depositan en la ensalada o en la fruta y nos las llevamos a la boca. Podemos comer un pollo debidamente cocido, es más, hasta deshaciéndose en la olla expresa. Lo dejamos 3 horas en la olla expresa. Estamos seguros de que nuestro pollo está bien cocido. Sí, pero cometimos un error al lavar, porque además las bacterias se van a quedar ahí alrededor. Y si accidentalmente se cae un alimento y lo echamos rápidamente porque tiene la regla de los 2 segundos, y mientras no pasen 2 segundos todavía se puede comer o se puede regresar el plato, pues en realidad lo que estamos haciendo es haciendo una contaminación cruzada. Estamos adquiriendo bacterias que pueden originar pues una infección grave y que en algunos casos pueden originar síndrome de Guillain-Barré y que en algunos casos pueden originar la muerte. Este es lo que les presento. Rápidamente nada más, los gatos pueden tener Campylobacter, sí lo pueden tener, lo pueden transmitir. Un gato, aunque sea en nuestra casa, sale, puede comer un ave y el ave puede tener Campylobacter. Un perro puede tener, aunque nos vea así con su mirada muy sensible y diciendo soy inofensivo, también pueden tener. Incluso en este estudio que realizaron, publicado en el 2024, apenas es la revista, ahí está la fuente, incluso encontraron que tenían Campylobacter muy resistente. El 19% era resistente a ácido nalídico, el 7% a ciprofloxacino y el 3.8% la tetraciclina y gentamicina. O sea, ellos también se enferman en adquirir Campylobacter resistente. Para finalizar, ahora les presento, esto es como parte, creo que, de la enseñanza que debemos de adquirir. ¿Cuáles son los procesos críticos para que se pueda adquirir Campylobacter jejuni? Y va desde un manejo en el proceso, desde las granjas hasta el consumo. Y miren, esto tal vez no tenga mucho sentido en este momento, pero en las granjas existe control de infección. Eso nos debe de dar Coepris o Cofepris. Deben de ser monitoreados para saber si las granjas están libres de Campylobacter. Y luego, siguiendo el proceso, y se pueden empezar algunos pasos. El proceso de traslado en cajas debidamente sanitizadas. El proceso está, llegan las cajas, vacían el pollo, las lavan perfectamente bien, las sanitizan, y después de eso, 6, 8 horas para volver a utilizar. Y no es así, entonces, se está en riesgo. Desinfección adecuada en los lugares de sacrificio de aves. A pesar de que los limpian, dijimos, en esos mataderos, a pesar de utilizar sustancias para limpiar, encontraron que al otro día aislaban Campylobacter jejuni. Existe una conservación adecuada de la carne. Una vez que se matan al animal y pues, empieza inmediatamente el proceso de descomposición. ¿Cuánto tiempo tardan para despachar y para mantener en refrigeración esa carne? Estamos hablando dos situaciones. La situación, las grandes empresas seguramente sí llevan ese control, rápidamente los meten a refrigeración o a congelación. Y eso de alguna manera es bueno. Pero pues sigue el proceso crítico, ¿no? El empaquetamiento es adecuado. Se está empaquetando al vacío, se están empaquetando en condiciones higiénicas. La preparación de los paquetes se realiza con higiene. Quienes preparan, quienes se envuelven en el súper, tienen cuidado de no favorecer la contaminación cruzada. Y luego nosotros vamos al súper, agarramos un paquete con carne cruda, o vamos a la pollería de la esquina y nos dan una bolsa en la que pusieron el pollo y esa bolsa la pusieron sobre el mostrador. El mostrador está debidamente higienizado, ¿no? ¿Verdad? Y luego agarramos esa bolsa y la colocamos en la bolsa del mandado. En la bolsa del mandado, en donde a un lado ponemos la lechuga. La lechuga, algunas veces solo la medio lavamos o la desinfectamos, le ponemos solo unas cuantitas gotas de cloro o de algún otro producto comercial y creemos que ya está debidamente lista. Bueno, trasladamos alimentos crudos y cocidos en el proceso de compra. Podemos agarrar un carrito y llevar un carrito y decir, a ver, tú agarras un carrito para los alimentos crudos y uno para los cocidos.
Ya dijimos, ya estamos haciendo las cosas bien. Pero ¿qué creen? Que estamos en la barra donde nos cobran y todo va en la misma barra. Entonces, a lo mejor nosotros sí ponemos los alimentos crudos y cocidos separados. Pero antes ya pasó una persona que puso todo en el mismo momento, en la misma barra. Y aunque tienen ahí, veo que tienen un desinfectante para limpiar, pocas veces desinfectan o limpian esa barra, ¿no? Al igual que los mostradores, en los lugares donde no procesan pollo de manera comercial o de manera sistematizada, pues tienen su famosa barra, que debe ser de acero inoxidable, con grado alimenticio, y que en lugar de eso vemos que en realidad es una barra de cemento, la cual es permeable y puede vivir la bacteria por muchos años, ¿no? El tratado de carne se da en red de frío y separado de alimentos crudos. Algunas veces llevamos a las 2 de la tarde, vamos a comprar el pollo y lo llevamos ahí en el sol, y es un proceso de descomposición y un proceso de proliferación de bacterias. Y si consumimos alimentos congelados, la descongelación es adecuada. Ya es todo el proceso, los procesos críticos, en verdad, que es lo que está fallando en este momento. El resguardo de alimentos crudos es un área especial. Tenemos muchos problemas de actitud, de cultura en nuestros comedores, en el área de cocina de nuestros hospitales, ¿no? Sin embargo, garantizamos que el alimento que consume tanto los trabajadores como los pacientes esté conservado de manera adecuada, en apego a normas. Tenemos refrigeradores solo para alimentos crudos y solo para alimentos cocidos. En nuestra casa tenemos 2 refrigeradores. Deberíamos tener 2 refrigeradores, uno en donde guardemos alimentos crudos y otro cocido. ¿Qué pasa si traemos el pollo? Ya viajó 1 hora en el sol y lo metemos al refrigerador para conservarlo. Y a un lado ponemos un plato de ensalada que nos vamos a comer más tarde. Luego el otro proceso crítico, ¿se lava la carne? Le dijimos que no, pero independientemente de que yo diga, hoy por hoy se está lavando la carne. En la rosticería se lava la carne, ¿no? Y a mí no me digan, porque yo tuve una. Y entonces la cultura es de lavar carne, porque ¿cómo vamos a poner el pollo así sin lavar? Bueno, si utiliza una tabla para cortar el pollo diferente para el resto de alimentos, recordemos que hay tablas que en realidad no deben ser tablas, porque si es tabla totalmente fuera de control, la tabla guarda bacterias, está todo el tiempo húmeda y es fácil encontrar, que las bacterias se perpetúen. No solo Campylobacter, sino muchas otras, ¿no? Debemos utilizar entonces una superficie de colores para cada color para un tipo de alimento especial. Hay una higiene de manos posterior a la manipulación de la carne. O sea, ya estamos manipulando la carne, se manipulando la carne y ya recibe una llamada, contesta el teléfono, lo deja ahí, en nuestra casa, y sigue preparando alimentos. Después va a preparar ensaladas, recibe otra llamada y toma el teléfono, o toma las llaves, o toma, etcétera, ¿no? Entonces hay un riesgo de contaminación cruzada. ¿Se consume alimento totalmente cocido? Generalmente sí, pero aún sí nos llega a fallar, ¿no? El huevo debe de alcanzar una temperatura en el centro del hueso de 70 grados. Y digo, ¿quién tiene termómetros en su cocina? Tenemos termómetros y si lo metemos al pollo, no lo hacemos, ¿eh? Luego, los platos en los que se sirve el pollo fue lavado en un lugar diferente al que se utilizó para lavar la carne, o ahí mismo en donde lavamos la carne y donde hay bacterias alrededor salpicadas, ahí mismo lavamos esos platos y los ponemos para que se seque, pero en realidad ya adquirió bacterias, o sea, esa zona está súper contaminada. Nos lavamos las manos antes de servir alimentos y de comer. Finalmente, los niveles de cloración da exactamente potable, digo exactamente potable porque en realidad sabemos que el agua que está llegando a nuestra casa es potable. ¿Cuántas veces ya lavamos la cisterna? ¿Cuántas veces ya lavamos el tinaco? Ya nos dimos cuenta qué pasó en la cisterna, hemos editado situaciones anecdóticas en donde hay gatos, perros en las cisternas y no se habían dado cuenta. Entonces, vean cómo es un proceso complejo. Sin embargo, ¿qué hacemos los epidemiólogos? Tratar de identificar cuál es la fuente. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Ya para no extenderme, no sé si como voy de tiempo, yo espero que no, casi una disculpa. Informaciones, hay que poner una petición que les hago a título personal. Hay que hacer notas médicas muy buenas, en donde hagamos una descripción de los casos muy correctamente, adecuadamente. Cuadros infecciosos previos, que pueden ser aparentemente banales, pero que dan la explicación a muchas cosas. Estos 12 casos que tenemos identificados,
desconocemos si tienen un proceso previo. No, las notas son muy ambiguas y no nos dicen esa información. Hubo fiebre, hubo aplicación de vacuna. Recuerden que las vacunas pueden infeccionar síndrome de Guillain-Barré. Ante un caso que cumple la definición, se debe hacer notificación inmediata. Sabemos que eso implica tiempo. Sabemos que implica no 20 minutos, sino a lo mejor hasta 40 minutos. Pero saben, cuando ustedes realizan una notificación inmediata de un caso como nosotros, estamos salvando a muchas personas. Si nosotros no hubiéramos identificado oportunamente esos casos, ahorita tendríamos posiblemente un gran desconocimiento de lo que está pasando y hasta que ocurren situaciones, como en muchos países, es cuando ponen atención. Nosotros queremos que sea una notificación inmediata para estudiar y ver qué es lo que está pasando. En referencia al segundo nivel hay un documento en el que todos estos casos con parálisis no pueden irse a su casa. Desafortunadamente hubo otros casos que ya se fueron de su casa. ¿Y qué pasó en uno de ellos? Que empeoró, tuvo que ir al hospital. Y entonces perdemos credibilidad. En caso de parálisis plácida no puede irse a su domicilio. Tiene que irse a recibir atención médica en segundo nivel. Hay que hacer seguimiento de casos. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces pensamos que los referimos y pues ahí acabó todo. No, debemos interesarnos un poco por los problemas. Sé que tienen que trabajar. No pedimos de todos los casos, solamente de algunos casos que les llamen la atención. Y recuerden que el diagnóstico debe ser diagnóstico clínico, diagnóstico por laboratorio y diagnóstico clínico. Y ahorita tienen elementos más para hacer diagnósticos desde el punto de vista epidemiológico, cuadros gastrointestinales, tratamientos adecuados y seguimiento. No ocasiones que de la nada aparezcan. Y me despido o termino mi plática más bien con una frase que me gustó, que desde hace mucho tiempo la repetimos. Solo vemos lo que conocemos. Entonces yo espero que hoy 135 personal de salud que se conecta, pues ya conozca esto y ya tenga desde temas para hablar de educación para la salud, aplicarlos a nuestra propia casa, aplicarlos a las familias, a los pacientes, perdón, identificar oportunamente casos y hacer la notificación. El día de hoy, doctora. Muchísimas gracias. Seguramente va a haber algunas preguntas. Estoy abierto aquí a presentarlas. A responderles. Sí, muchísimas gracias, doctor Lezama. Y sí, tenemos aquí la pregunta de la doctora Paulina Cortés Hernández, que dice, ¿el tratamiento antibiótico durante la infección disminuye el riesgo de síndrome de Guillain-Barré? Gracias. No disminuye el riesgo, como la respuesta es una respuesta inmunológica, el riesgo disminuye las manifestaciones clínicas, pero si el cuerpo desarrolla anticuerpos, a pesar del antibiótico, no va a evitar el síndrome de Guillain-Barré. Y también nos pregunta el tratamiento antibiótico. Ah, ese ya fue. Y luego dice la doctora Rosaura, ¿nos podría enviar el formato de estudio epidemiológico? Y claro que sí, no sé, seguramente hay personas de otras delegaciones que en Tlaxcala tenemos una página de la CIAE, se llama una página, es un sitio que estamos difundiendo, en el que es accesible para todos. Ustedes pueden entrar a ese sitio y descargar los estudios, sin embargo, los vamos a poner a disponibilidad para que los tengan. También tenemos un mecanismo de difusión de información a través de formularios. Yo espero que les haya llegado. El día viernes, por ejemplo, era casi las 12 de la noche, estaba terminando de hacer un formulario para difundir la información. La intención es que ustedes desde su celular se enteren de lo que está pasando, abran, registremos sus datos para saber qué es lo que pasa, qué lo está leyendo, y a través de ese formulario damos información en cuanto a alertas y esta información. Y bueno, pues a través de ese formulario difundimos muchísima más información y nuestro micrositio que se lo voy a dar en el chat para que lo tengan todos. Sí, por favor, muchísimas gracias, doctor. Y si alguien gusta hacer una pregunta, levantar su mano, adelante. Bueno, aquí dice la doctora Janet Rosas Isela Rosete, ¿qué vacunas con más frecuencia se relacionan a este síndrome? ¿Las de COVID son frecuentes? Es que en realidad, por cada dosis, por cada millón de dosis, en teoría se estima un caso en vacunas contra
influenza. En COVID no vimos síndrome de Guillain-Barré, no está tan documentado. Es probable que el mecanismo de acción de vacuna contra COVID, al ser la vacuna con una nueva tecnología, una nueva plataforma, disminuya mucho. Y esto nos abre, es un parteaguas para la salud pública y para las vacunas, ya que no se ha documentado tanto como con la vacuna contra influenza. Y por supuesto, pues hay otras, básicamente es la que con la que más frecuentemente teníamos casos por el gran número que aplicábamos al año 30 millones más o menos. Y a diferencia de otras vacunas, eh, Savalente, etcétera, que vacunamos tal vez menos de 1 millón de dosis o 2 millones de dosis, de acuerdo al número de nacimientos que estimo. Y entonces es así, el número es la vacuna con la que más se produce. Sin embargo, repito, 1 o 2 casos por cada millón de dosis aplicadas es nada en comparación con la enfermedad natural, que por cada 100,000 enfermos naturales, es decir, que no tuvieron la vacuna, se enferman 10 veces más, 3 veces más. La doctora Lilian Ivette Avilamino le dice gracias por la información, doctor Lezama, le agradece. La doctora Georgina Pérez, doctor, ¿cuáles serían los principales cuidados de vigilancia por parte de enfermería en pacientes pediátricos? Bueno, fíjense que en pacientes pediátricos vamos a hablar de que los pacientes pediátricos tienen mayor riesgo de desarrollar de enfermarse, para empezar. Entonces, pues hay que ver su estado de hidratación. El, el, sí, y en este momento, el síndrome de Guillain-Barré en niños se presenta, sí, tenemos 2 menores de 15 años que están siendo protocolizados. Al ser menor de 15 años, debemos de protocolizarlos para poliomielitis, para descartar poliomielitis. Entonces aquí es importante, básicamente, en la parte clínica no me quiero meter demasiado, además lo desconozco, pero lo que sí les puedo decir es que garanticemos la toma de muestras. ¿Sí? Muchas veces lo que requerimos es fecales. Si no hay materia de heces, no podemos hacer el diagnóstico. Y muchas veces, no sé por qué, la nota médica describe paciente que presenta evacuaciones normales, etcétera. Y cuando está en el hospital, ¡pum!, desaparecen las evacuaciones. Y tardamos mucho en tomar la muestra. Específicamente dice que se encuentra en la clínica. Otros sí, tenemos ahí un caso que, repito, es un caso que incluso se va a referir probablemente por complicaciones neurológicas. En niños no hay una gran diferencia de comportamiento en niños o en adultos. Síndrome de Guillain-Barré hay que evitar que se compliquen, que siga complicándose, que siga ascendiendo y que pueda producir insuficiencia respiratoria. Hay riesgos altos de que se complique. Desconozco con precisión si el niño es mayor que el adulto. Pero bueno, es lo que hay que hacer de manera general, ¿sí? Muchas gracias. Y cualquier información ahí estamos para servirle. En corto me puede contactar y a través de la enfermera Neidy Jiménez que está ahí, también brindamos información. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, pues le dan las gracias, doctor, por tan excelente tema que pues es de importancia para Tlaxcala, para la región, dado la nueva aparición de estos, o un brote de este tipo de casos. Y bueno, pues les acabo de colocar ahí en el chat la liga de asistencia y si alguno quiere unirse a nuestro grupo de difusión de AMEFED, pues también les envío la liga. Es exclusivamente de difusión, no es de conversación, digamos. Y pues le entrego vía digital, doctor, su constancia como siempre, ayudando mucho a esta Asociación de Medicina Familiar en Tlaxcala. Y pues muchísimas gracias, doctor Edgar Lizama Jiménez, por ser ponente y brindarnos la información acerca de este importante tema. Y Muchísimas gracias por escucharme. si nos hace Es el un honor favor siempre. de abrir su cámara para tomar la fotografía de este evento. Si nos hacen favor de abrir su cámara, dice, bueno, una última pregunta en lo que todos están abriendo su cámara. Dice, buenas noches, muchas gracias por la información, el doctor Oscar Paul Núñez Nolasco.
Los saludo desde Córdoba, Veracruz. Se encuentra actualmente en contacto con algunas otras delegaciones y conoce si existe aumento de estos casos a nivel nacional. Aquí tenemos reporte de 5 casos en Veracruz. Por la asociación luego buscamos contactarnos con Puebla y en ese momento no encontramos que estuviera un incremento de casos. Me comuniqué directamente con mi homólogo en Puebla y no encontrábamos casos. Entonces nos parece algo así muy raro. Sin embargo, sabemos que en la distribución de pollo, pues quien distribuye pollo lo distribuye por diferentes entidades. Entonces, creo que es un asunto que va a salir de nuestras manos, la vigilancia epidemiológica en el IMSS es un tanto muy cerrado las clínicas, pero no tenemos o desconocemos o no tenemos los elementos para hacer vigilancia epidemiológica de campo. Y creo que en ese momento somos los primeros que notificar y probablemente en los siguientes días o semanas esto sea el parteaguas para que puedan encontrar más casos en otros estados. Veracruz pues, seguramente es un estado vecino de Puebla, y si está en Veracruz con un incremento de casos, seguramente Puebla los va a tener, seguramente Hidalgo los va a tener el Estado de México, ¿no? Afortunadamente también algo muy importante, y ya para cerrar, es que en el INSS tenemos la forma de hacer el diagnóstico de Campylobacter a través de PCR en heces y a anticuerpos antiganglósidos en suero, cosa que, situación que en la Secretaría de Salud no lo tiene de manera sistematizada. Entonces, de alguna manera tenemos esa ventaja en el INSS. Y bueno, hay que aprovechar esa ventaja para decirles, nosotros podemos hacerlo, implementen las acciones ustedes para evitar más cosas. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Bueno, pues entonces tomamos la primera pantalla. Listo. Muchas gracias, doctor Ricardo Cisneros, por acompañarnos, doctor Tenorio. Doctor Oscar, claro que sí, la grabamos, ¿eh? Va a estar disponible en nuestra página web. Ahí va a estar. Y también sí, la presentación. Y, dice aquí Rosaura, yo tengo una duda. ¿Quién va a tomar las muestras? Sí, es muy importante. Fíjense que la norma oficial 017 especifica muy claramente y dice que el médico tratante es el responsable de realizar la notificación y asegurar la toma de muestras. Si es en un hospital, se pone una indicación y el personal de enfermería realiza la toma. Pero en primer nivel, es el propio médico asegurar. ¿Qué se le hace al paciente? Se le dice, a ver, te vas a poner este hisopo, vas a introducirlo ligeramente la cabeza, va a salir de color café, lo depositas en este medio y no hay mayor problema. Para caso de primer nivel y muestras de coprocutivo. Cuando son serológicas, pues es igual que el resto de muestras, ¿no? Bajo indicación médica, en laboratorio, en urgencias. Muy bien, muchísimas gracias. Y los saludan desde Baja California Sur también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en nuestra sesión presencial el día 23 de marzo con temas relacionados a geriatría. Ya les haré llegar el flyer pronto. San Luis Potosí también los saluda, doctor. Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Trini. Qué bueno que se pudo conectar. Sí, estaba conectada, estoy atenta. Este, Gracias, doctor Edgar Lezama. Muchas gracias. Saludos desde Morelos. Muchas gracias. Saludos. También desde Tamaulipas. En la Molita tuvieron un brote hace unos años de Campylobacter. Identificaron incluso la distribuidora de pollos era la causante. Seguramente no sé si lo recuerden allá. Pero tenemos experiencia de lo que aprendimos de lo que nos platicaban. Entonces, ahí sí se identificó la fuente, los expendedores de pollo. Ujú. También Querétaro nos acompaña con Maribel Bautista. Muchas Querétaro gracias. también una zona productora de pollo. Doctor, ya nos asustó en comer pollo. Todo lo que nos dijo es, vamos al mercado, ahí está expuesto el pollo, meten nos dan la bolsa, lo ponen encima del pollo. Bueno, todo lo que usted dijo, dije, chispas. Bueno, aquí el doctor Cabe nuestra Chavarri. cultura. Ujú, sí, así es parte de nuestra cultura. Entonces, nosotros podemos hacer la diferencia.
Hay cosas que pues, no esperemos de otra persona, sino nosotros mismos, un cambio en nuestra actitud y una cultura, crear una cultura en nuestros jóvenes, en sus hijos, ¿no? Las cosas deben de ser así, bueno, pues va a tardar años para cambiar, pero eso nos va a hacer que al final tengamos una población con el paso del tiempo pues, más saludable, con mejores prácticas higiénicas, no tan rápido, pero sí identificar esto. Saludos, doctor Mixalis. También desde Estado de México, Sonora, las fiestas de las mayordomías, también ahí están. KFC, saludos de Baja Norte, Ensenada, Matamoros. Matamoros dice aquí la doctora Carmen Toros que se come mucho pollo americano. Que probablemente el pollo americano tenga mejores controles de calidad, pero si lo transportan en cajas, en donde transportaron pollo mexicano contaminado con Campylobacter, pues ya el proceso se viene abajo. Sin embargo, pues, había que ver esa parte. En Estados Unidos ya tienen mayor experiencia, tienen mayor control, pero no, su brote, desconozco el origen del pollo en ese brote. Había que rastrear. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.